Bueno, muy buenas tardes. ¿Cómo les va? Compartimos palabra número 40. Eh, Qué alegría poder compartir este ratito con ustedes. En vivo, como lo vean, digo, ¿no? Después, cuando lo puedan recibir. Dije número 40, no sé si usted escuchó bien. En 2 meses y medio vamos a estar en el 50 y vamos a ver qué hacemos. Le voy a pedir a Andrés si me organiza una maratón de la palabra de Dios. No estaría mal, Andy, ¿eh? 50, 10 minutos. Digo, ¿no? No estaría mal hacer una maratón para, de vuelta, para concientizar dentro de nuestra iglesia, amada iglesia católica, la importancia de que la palabra de Dios tiene que estar en el centro de todas nuestras pastorales. Como cada lunes, me imagino que viniste a este encuentro, ¿sí? Y si lo estás, después lo ves en diferido, mejor, porque me podés poner pausa ahí, me dejas congelado. Venís a este encuentro con algo para anotar, ¿sí? Un virome, un bolígrafo, algún cuadernito, tu Biblia, ¿no? Tengo un montón, mira, tengo esta chiquitita de PPC que está buenísima, esta que me parece una genialidad de Paulinas, mi Biblia de estudio que tiene un montón de referencias, la Biblia de las Américas. Esto me hace acordar que en la semana mi hija más chiquitita, sigo sacando, ¿eh? Como si estuviera arriba del colectivo vendiéndote. Esta es la tapa blanda que vendemos de PPC, y esta que me parece que es la mejor que tenemos, una Biblia negra con bordes plateados también de editorial PPC, Biblia de las Américas. Me hace acordar que en la semana hablábamos, mi hija chica, más chica, va a empezar la catequesis familiar, ¿no? Tiene edad para empezar, al fin y al cabo se pospuso lo presencial. Entonces, el texto de los catequistas decía, bueno, tienen que llevar algo para anotar, Biblia, qué sé yo. Entonces, la más chiquitita dice, ¿tengo una Biblia o puedo llevar un Nuevo Testamento? Entonces, no sé, estábamos ahí discutiendo en familia y salta mi hija más grande y dice, igual, seguro papá tiene alguna Biblia, ¿no? Pero bombardeándome por la cantidad de Biblias que hay acá arriba. Las voy a dejar acá apiladas para cuando venga Sofi, mi hija más grande, las vea todas juntas. Y alguno dirá, che, yo en mi casa tengo solo una. Yo ya te dije, comprate otra solamente si una la vas a usar para orar, para rezar, para pedir palabra. Muchos tenemos ese hábito de, en presencia del Espíritu Santo, pedirle al Señor que nos hable, eligiendo una carta, un texto al azar. Si lo vas a usar para eso, está bien, no la marques, pero comprate otra para marcarla, ¿no? Como les decía hoy se terminó el estudio de la carta a los romanos. Siempre que empiezo un estudio tan largo de 16 capítulos, me doy cuenta que nos vamos a terminar cansando. Cuando hicimos el estudio de Hechos de los Apóstoles, que lo tengo justo abierto, si querés mientras me escuchás podés ir buscando Hechos de los Apóstoles, claro, eran 28 capítulos. Dije, no sé si vamos a poder hacer 28 días de estudio, y se hizo en 28 días, ¿no? Lo que pasa es que es tan atrapante. Por cierto, varios me lo han dicho, dentro de lo atrapante, la carta a los romanos entraría dentro del top 3 de lo escrito por Pablo, ¿no? Porque al ser tan larga tiene tanta profundidad. Por cierto, la primera y la segunda carta a los Corintios también es larguísima, pero tiene tanta profundidad, de Hebreos también, pero me parece que está dentro de mis preferidas, luego de todo lo que hemos ido yendo descubriendo, y este no va a ser la excepción este día, ¿no? Hoy les voy a compartir acerca de 6 capítulos, uno mejor que el otro. Voy a retomar lo del lunes pasado, creo que es el cuarto lunes seguido, y dale con lunes, me quedé con el 2020. 2021, nuevo año de pandemia, que 4 martes seguidos de Romanos, y esto les quería compartir, ¿no? La perseverancia que hay que tener para acercarnos a cualquier cosa, ¿no? En este caso a la palabra de Dios.
Aquellos que siguen una carrera terciaria, universitaria, tienen que tener perseverancia en el estudio, un hábito. Aquellos que están estudiando alguna profesión o alguna tecnicatura tienen que tener un hábito. Aquellos que trabajan y tienen que ir a cumplir sus horarios de trabajo, hay un hábito, ¿no? O a vos se te resulta fácil todas las mañanas levantarte temprano y después irte a acostar. Digo, no, no, hay cosas que nos van modificando el curso de la vida. Un cristiano católico debería ver su hábito natural, cotidiano, modificado en beneficio de la palabra de Dios, ¿no? Cuando empezamos todos estos tiempos, este último año de manera virtual, dijimos mínimo 15, 20 minutos por día. Después nos dimos cuenta que si no estamos media hora con la palabra de Dios, es como que nos falta el aire, como que nos falta agua. Y alguno dirá, bueno, leo un versículo por día y en 10 minutos me alcanza. Es verdad, pero tenés que encontrar el versículo, ¿no? Podés leer solo 3 versículos sabiendo que te va a cambiar la vida. Podés leer 2 versículos, pero lo tenés que encontrar. Una de dos, o buscas alguno que te vaya referenciando, o de vuelta, de los estudios que fuimos haciendo, este es el 14º libro que estudiamos, vas tomando nota. Yo, por ejemplo, como introducción, y voy a ir rápido después a los capítulos, porque es larguísimo, después corro, porque no quiero estar más de una hora con ustedes. ¿Ya todos tienen algo para anotar? Poneme ahí abajo, a ver, poner un poquito de interacción, ¿no? Además de compartirlo, poneme en el Facebook, acá abajo, fírmame de dónde sos, ¿sí? ¿Cómo se llama tu parroquia? Y si viniste con Biblia y algo para anotar, ¿no? Me parece fundamental que lo pongas. Eh, ¿Vieron? Otra vez viene con algo caliente. Llega el otoño a Argentina, digo, vine con algo caliente, no vengo con algo fresco. Capaz que vos ahí en tu casa también estás particularmente con algo para tomar o lo que sea. Entonces te dije, vamos directo, viste que te estoy diciendo, capaz que hay días que podés cerrarlo en 5 o 10 minutos. Te voy a contar un par de versículos muy importantes. Esta mañana hablaba con Franquito de Renova y charlábamos un poquito acerca de la acción del Espíritu Santo en nuestra iglesia. Y por supuesto, él mismo me sacó el tema y me dijo, y claro, la clave está en Hechos de los Apóstoles. Hace un rato hablaba con algunos de mis amigos, hermanos de comunidad, con Enrique, y me decía, la clave está, me dijo algo que nunca había escuchado, es que el libro de Hechos de los Apóstoles, el libro por naturaleza de la acción del Espíritu Santo en las primeras comunidades cristianas, donde los apóstoles hicieron crecer, hicieron proliferar, llegar a lugares inesperados el poder y la palabra de Jesucristo. Me decía Enrique, mi amigo, me decía, porque Hechos de los Apóstoles no se llama palabra de los apóstoles. Dice, tenemos mucho para aprender de hablar menos y hacer más. Por eso se llama hechos. Y estaba buena la comparación, nunca la había escuchado. Digo, ¿no? Acción, ¿no? El Espíritu Santo, ¿qué es? ¿Solo una promesa, solo unas palabras o es verdadera acción renovadora en la gente? ¿No? Claramente es acción. Uno va leyendo Hechos de los Apóstoles y arranca medio lentito porque todavía no había llegado el Espíritu Santo en Pentecostés. Había mucho de promesa de Jesús. Quédense aquí en Jerusalén, que ya los volveré, ya nos encontraremos. Había mucho de promesa de Jesús, pero todavía había miedos, dudas. Había fe, ¿no? Se reunían a orar, pero había dudas. Claro, luego del Espíritu Santo, en Hechos capítulo 2 todo lo que sucede después es sobrenatural. Y vos decís, ¿por qué usas esa palabra? Porque así fue. Porque los signos y los signos y los prodigios, la palabra prodigio implica algo muy, muy elevado, que acompañaban a los primeros apóstoles, eran muy fuertes. Anótalo por ahí, ponémelo ahí en el Facebook, haceme el favor, si no ponele me gusta, sé algo, pero interactuemos. Poneme, viste que viene rápido, ¿eh? Vamos que tiro y vos andá levantando lo que puedas de la palabra de Dios y decí mucho amén, ¿sí? Porque lo que voy a leer es muy fuerte. Hechos 19, versículo 5. Voy a leer el 5, el 6, el 7, creo que voy a leer el 8 también. Y por ahí el 9. Mirá lo que dice, ¿eh? Hechos 19, versículo 5. Pablo, el apóstol Pablo, en la ciudad de Éfeso. Después nace la carta a los Efesios, pero mientras tanto, Pablo en Éfeso. Viene contando, viene diciendo, y Pablo, en realidad me voy un poquito atrás. Pablo preguntó, entonces, ¿qué bautismo recibieron? Ellos respondieron, el bautismo de Juan el Bautista. Juan dio un bautismo para el arrepentimiento, dice Pablo, pero invitaba al pueblo al que creyera en el que venía después de él. Y este es Jesús. Y aquí aparece algo fundamental. Pablo les predicaba, y en el versículo 5, en tu Biblia tiene que decir algo similar, dice, lo escucharon.
Porque vos y yo podemos ser grandes predicadores, pero si del otro lado no tenemos quien nos escuche, vos y yo podemos dar gran testimonio de la vida nueva en Jesucristo, pero si no tenemos quien nos escuche, entonces dice que a todas estas personas habían recibido el bautismo de Juan, quiere decir que ya sabían que se tenían que convertir, dejar su vida pasada, dice el versículo 5, lo escucharon y fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y como Pablo les impusiera las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo. Hablaron en lengua y profetizaron. Eran como 12 hombres, dice mi versículo 7. Fuerte, sobrenatural. Cómo estos 12 hombres recibieron vida nueva en el Espíritu. Y no lo dice el texto bíblico, pero probablemente fueron de los fundadores de la iglesia en Éfeso, por la primicia, ¿no? Por recibir lo primero. Alguno de ustedes que está en su casa habrá recibido a Cristo por ahí hace un año, quizás hace dos. Alguno por ahí está más viejo como yo y lo recibió hace más de 10, 20 o 25. Y la verdad es que lo último que cuenta es la cantidad de años, sino que lo que cuenta es tu presente, tu relación mano a mano que tenés con Dios hoy o que no la tenés. Porque también hay gente que ha caminado décadas con el Señor y por cuestiones de la vida se ha apartado del Señor. Lo que cuenta es tu presente. Sí, podés vivir de victorias del pasado, pero lo que cuenta es tu presente y cuánto el Espíritu de Dios te habla para proyectarte hacia el futuro. ¿Quién puede decir amén ahí en su casa? Me parece importante, ¿eh? Esto que te estoy diciendo, porque a muchos les cambió la vida, a muchos les cambió la vida en un antes y un después de Cristo. Fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús y como Pablo les impuso las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo. Uno de los signos de que llegue el Espíritu Santo a tu vida es que puede ser que hables en lenguas o que empieces a profetizar. Ese es uno, ¿eh? Yo siempre cuento un signo, porque el espacio lo amerita. Uno de los principales signos de que yo recibí el Espíritu Santo siendo jovencito fue que sentí al día siguiente un amor desmedido por la palabra de Dios. Y que fuera desmedido habla de la sobrenaturalidad, porque no era normal lo que me estaba pasando. Muchos de ustedes crecen en la palabra de Dios por escucharla, por estudiarla, porque se les es revelada, porque la crecemos junto en comunidad. Bueno, a mí me apareció de un día para el otro. Era joven. ¿Merecía ese regalo? Yo estoy seguro que no. Pero como bien vos sabés, los regalos se aceptan, cualquiera sean. Amén. Se aceptan los regalos monetarios, se aceptan los regalos físicos. Es más, a ver, déjame ver, esta virome me la regalaron, no me acuerdo quién, pero por supuesto que me la regalaron. Se aceptan los regalos materiales, se aceptan las ofrendas, los regalos o las colaboraciones si estamos pasando un mal momento en comida o en ropa, o se acepta que te acojan, que te reciban en una casa si estás sin hogar. Se aceptan ese tipo de regalos y por añadido se aceptan los regalos espirituales. Entonces vos estás ahí en tu casa y yo te podía preguntar, a ver, firmalo acá abajo. ¿Qué regalos te gustaría recibir? ¿Qué regalos te gustaría recibir? De parte de Dios, ¿eh? Y como siempre les digo, no me digas que te gustaría recibir un 0 kilómetro, que también está bien igual, ¿eh? Si querés lo podés hacer, pero no me digas que querés recibir un 0 kilómetro. ¿Qué regalo de verdad? Cada uno de ustedes 30 que están ahí conectados, eso es lo que estaba mirando en la compu, ¿qué regalo de verdad quieren recibir de parte de Dios? ¿Les gustaría hablar en lenguas o profetizar como le pasó a estos? ¿Les gustaría recibir el don de la prédica? Ahora lo voy a profundizar eso, ¿eh? El don de predicar la palabra de Dios. ¿Les gustaría recibir una gracia, un regalo, un talento de ser buen pastor, de acompañar a la gente? ¿La alegría del don de la escucha? ¿La alegría del don del consejo para aconsejar en el nombre de Jesucristo y no según lo que vos y yo pensamos? ¿Les gustaría? Quiero avanzar porque después la carta a los romanos tiene mucho por decir. Versículo 8. Estás en 19:8, ¿no? Ponelo por ahí. Pablo entró en la sinagoga donde predicó con mucha seguridad por espacio de 3 meses. ¿Cómo predicó? No dice dónde predicó. Dice, donde predicó, yo lo tengo marcado en mi Biblia, con mucha seguridad. La palabra del griego viene de nuedo, algo que cae del cielo en nuestro corazón y por medio de nuestro espíritu, vos y yo empezamos a hablar de las cosas de Dios con mucha seguridad produciendo, dice acá, y trataba de persuadirles que creyeran en el reino de Dios. ¿Qué dice tu versículo 8? En el mío usa la palabra, el verbo persuadir.
los quería persuadir, los quería convencer del Evangelio de Jesucristo. Entonces, acá hay un dato recontra importante para vos y para mí si queremos compartir la palabra de Dios en la catequesis de niños, de padres, de adultos, en la prebautismal, en la prematrimonial. La verdad, digo, ¿no? Si vamos a dar catequesis prematrimonial y solo vamos a hablar del sacramento y no vamos a hablar de la fuerza del Espíritu Santo, del poder que tiene que Jesús entre su matrimonio, estamos haciendo la mitad de las cosas. La verdad, si vamos a ir a ayudar a Cáritas y solo vamos a dar ayuda social y no vamos a predicar el poder que tiene Jesucristo sobre la vida de las personas, estamos haciendo la mitad de las cosas. Porque ya que los tenemos, en el nombre de Jesús, en el lugar de Jesús, donde Él habita, que es en su iglesia, en su comunidad, en la que vos y yo formamos, la gran comunidad a nivel latinoamericano, a nivel argentina, a nivel diócesis, sí, pero después la pequeña comunidad, ¿no? Me viene al corazón, hemos conocido a toda una comunidad de una capillita eh, de Plaza Winkle, en Neuquén. Es una alegría, porque estuvimos por Zoom con 10, 12 de ellos y era como estar adentro de la capilla con ellos. Los acompañamos con algunos del equipo Renova durante meses en un tiempo de discernimiento de oración para renovar los espacios pastorales. ¿Qué hacía Pablo? Se metía en la comunidad, escuchaba a todos, iba a la sinagoga y predicaba con mucha seguridad. Y esto quiero llegar. Trataba de persuadirles para que creyeran en el reino de Dios. Entonces vos decís, no fallaba Pablo, no puede fallar Pablo. Tenía la fuerza del Espíritu Santo, lo hacía con poder, con autoridad, con seguridad, daba testimonio de su tremendo encuentro con Cristo, no puede fallar. ¿Qué dice el versículo 9? Vas a decir, qué alivio. Algunos en vez de creer se endurecían y criticaban públicamente el camino con mayúscula. Pablo entonces se separó de ellos y formó un grupo aparte con sus discípulos. Se cortó solo, pero no porque era un cortado, sino porque algunos se endurecían cada vez más. ¿Y por qué podía estar tanta dureza? Justamente por la necedad, por la dureza del corazón, por viejas estructuras, por viejas fórmulas repetidas al cansancio por años, por lustros, por décadas, por siglos, por milenios, viejas fórmulas repetidas que ni siquiera la prédica con poder hacía que esto cambiara. Todos conocemos a una persona que ha recibido un milagro de Dios y se declara que no cree en Dios porque no lo ve. Y por ahí Dios le salvó la vida en un accidente, o cuando tocó fondo le extendió una mano a través de un amigo, a través de un hermano. Y te dice, no, bueno, pero yo no puedo. No puedo y no quiero creer. Bueno, ¿qué se hace con los duros de corazón, con los necios, con los... No, no se hace nada. O sea, se espera, se ora para que Dios hable de ese corazón y podamos seguir predicando y compartiendo la buena noticia. Hechos, capítulo 19. Saltamos, te leo 3 versículos que te los vengo referenciando y los encontré en la semana, los googleé y los encontré. Saltamos, me hacen el favor, vamos a segunda carta de Corintios, capítulo 4. Mientras tanto miro a ver cuántos hay. Me encantó, Andrés, el costadito que pusiste ahí, compartimos palabra. Una genialidad. Vamos a segunda de Corintios, capítulo 4. Segunda de Corintios, capítulo 4. Si tu Biblia trae títulos como la mía, reconoces este capítulo, de los que he hablado en un vivo anterior, ¿no? Porque ya he hablado de la segunda carta a los Corintios. Mi título dice, llevamos este tesoro en vasos de barro. Además de que hay una canción muy conocida, vos y yo comprendemos hace tiempo que lo que hemos recibido de Jesús, escúchame bien, es un tremendo tesoro que en realidad está contenido en un vaso de barro. Fragilidad, humildad, mucha carne, como dice Pablo, hacemos el mal que no queremos y cuando queremos hacer el bien le erramos, tiramos mal las cosas. Entonces digo, está claro, por un lado somos barro y por otro lado hemos tenido la gracia de que Jesucristo nos primereó y hemos conocido el tesoro más grande de la humanidad. ¿Y qué es el más grande? Yo sé que hay mucha gente que me dice, prefiero no conocer a Jesús y ser millonario. La realidad es que probablemente la pase mejor en la tierra, incluso puede hacerlo para hacer el bien, pero su placer, su historia, su vida será pasajera. Yo te lo dejo con claridad, esto lo he enseñado en otras cartas, ¿sí? Nuestro mayor tesoro es saber que la muerte no tiene la victoria, no tiene la última palabra.
sino que en vos y en mí es solo un paso a la vida eterna donde algún día nos encontraremos con todos los santos. Eso incluye a nuestros familiares que ya han fallecido y los que fallecerán. Porque la gloria de Dios es mucho más grande que cualquier cosa que podamos imaginar. Esto para hablar de este tesoro, ¿no? Y esto para hablar de lo siguiente, ¿no? Voy a leer el versículo 6 y 7, nada más, dos versículos que podrían ser tu oración de mañana a la mañana. Te decía, con mucha alegría, esto de los que hemos encontrado a Jesucristo, o lo que nos hemos dejado encontrar por Él, da exactamente lo mismo. Los que lo hemos conocido, sentimos en nuestro interior que tenemos un tesoro invalorable. Entonces, dice Pablo en el versículo 6 de este capítulo 4 de la segunda de Corintios. Perdón, ya compartiste esto, ¿no? En tu muro para que llegue a otro lado, ¿no? Ahora bien, Dios que dijo, brille la luz en medio de las tinieblas, el Dios todopoderoso, el Dios omnipotente, el que separó la oscuridad y puso luz donde había oscuridad, el que creó el universo, ¿sí? Anda en Génesis capítulo 1 para leer esto. Es más, lo leímos ya, sé que lo mandé en un audio, ¿no? Pero cuando vos vas al Génesis capítulo 1, al inicio mismo, dice, al principio Dios creó el cielo y la tierra, estaba desierta y sin nada, y las tinieblas cubrían los abismos, mientras el Espíritu de Dios aleteaba sobre la superficie de las aguas. ¿Qué las cubría? Las tinieblas. Dijo Dios, haya luz. Entonces dice Pablo, el mismo que dijo, brille la luz en medio de las tinieblas, incluso la luz en medio de las tinieblas, pongámonos un poquito pascual, recién terminamos la octava de Pascua, ya caminamos hacia Pentecostés 2021, pongámonos un poquito pascual, esa misma luz que brillaba en las tinieblas, que brilló en las tinieblas, es la misma luz que prendemos el sábado de gloria, donde todo parecía muerte, desolación, la victoria de Satanás sobre la humanidad, y el haz de luz, el que da vida nueva, en abundancia y eterna, es Jesucristo. Nada más brillante en el mundo que ese resplandor de Jesucristo resucitado, que no solo queda en un hecho histórico, que es el mismo que vos y yo cada mañana podemos vivir y recibir. ¿Quién puede decir amén? ¿Quién cada mañana se levanta y le pide ayuda al Espíritu de Dios, al Espíritu de Jesús? Poné amén ahí, o poné yo, o poné una manito, a ver si te salen los emojis, poné una manito levantada. Y si estás en tu casa y me decís, no, Diego, lo hago una vez cada 2 días, lo hago cuando me acuerdo, lo hago, que no lo tengo que hacer los sábados y los domingos cuando me toca ir a misa o a la iglesia, no, no, no. Cada mañana al despertar, todos los días. Entonces dice, el mismo Dios que dijo, brilla la luz en medio de las tinieblas, es el que hizo brillar la luz en nuestros corazones. Profundísimo. No hizo brillar la luz como algunos de los que salen en vivo. Yo no tengo, si algún oyente me lo quiere regalar, me avisa por privado. Viste que algunos se ponen un aro de luz para que tengan más iluminación. Díganme si se me ve bien o no, o falto de iluminación. Si me ven falto de iluminación, algunos ponen ese aro de luz y hace que brille su rostro y es importante. O que brille su cuerpo y es importante. Pero dice que es el mismo Dios hizo que esa luz brille en nuestros corazones. Es profundísimo y es mucho más importante. Pero ¿para qué lo hizo? Para que irradie y dé a conocer la gloria de Dios como brilla en el rostro de Cristo. Esto es así. Cristo brilla en tu rostro, te ilumina, te llena el corazón, el alma, pero también tu historia, y automáticamente esa luz sale despedida, el verbo que usa mi Biblia. ¿Cuál usará tu Biblia, no? ¿Te animás a poner qué verbo usa en el versículo 7? Irradia, irradia y da a conocer a otros la gloria de Dios. Es un verbo muy profundo, irradia, no la puedo contener, ¿no? Por eso no logro captar el que dice que es cristiano y te recibe en la parroquia con cara de vinagre, con cara triste o con cara de desolado, porque digo, irradia, se supone que el servidor de Jesucristo en la parroquia, en la capillita, en el movimiento, hoy leí una frasecita que publicó Cristian de Renova en su Facebook, que es, a la oración la tiene que perdón, a la acción la tiene que preceder la oración. Una palabra, una frase de San Juan Pablo II. Si no hay oración antes de la acción, retírate, porque sin oración, sin adoración, vas a ir a servir a la liturgia sin estar delante del Santísimo. Y si estuviste delante del Santísimo, ¿no es verdad que deberías irradiar? Es palabra de Dios, chicos, chicas, hombres, mujeres, allí en sus casas, es palabra de Dios.
no tenemos que renovar nuestro servicio porque yo lo digo, porque lo dice un librito, porque lo dice el magisterio de la iglesia, o porque lo dice tal o cual pensador o tal o cual filósofo. Lo tenemos que hacer porque así lo soñó Jesucristo, porque así lo vivieron sus apóstoles y nos quedó relatado en la palabra de Dios. En este caso, en las maravillosas escrituras que hace el apóstol Pablo. Dejo segunda de Corintios, dejo segunda de Corintios, da para mucho más, pero no es nuestro tema de estudio en este. Compartimos palabra número 40 y digo las dos cosas. La primera parte, discípulos, aquellos a los que en su corazón brilla la luz de Jesucristo. La segunda parte, misioneros, aquellos que dan a conocer a otros por medio de esa luz que irradia su propio rostro al mirar a Jesucristo. Discípulos, misioneros. ¿Hace falta que lo aclaremos tantas veces? Sí, venimos atrasados, ¿sí? 14 años del documento de Aparecida y aún muchos laicos todavía no entienden este concepto de discípulos misioneros, ¿sí? Por eso lo repetimos. Por cierto, creo que lo sabías y si no te lo contamos, este año para nosotros es el primero de 3 años de trabajo en la concientización de discípulos que se encuentran con Cristo, que se forman como discípulos del Maestro y que tienen un envío misionero de iglesia en salida, con la muerte que camina en los pasillos del mundo. No solo por el coronavirus, ¿eh? Aquí en Argentina, en el medio del coronavirus, nos metieron la ley del aborto en el camino. Literalmente. No sé qué quisieron lograr. Supongo que dejar contentos a una línea claramente que es ideológica y la metieron. Digo, tanta muerte, tanta desolación, tanta desesperanza que corre por nuestros pasillos, que lo podés ver cuando vas a la calle a hacer una compra o a hacer algún trámite, que lo podés ver en tus trabajos, que lo podés ver en tu familia. Bueno, aquí viene Jesucristo y dice, "Che, ¿por qué están desesperados? ¿Por qué temen? Si acá está, yo he venido a traerles vida y vida en abundancia." No es un detalle menor, no es un detalle menor. Si vas a la la semana pasada me la jugué, hice un recontra resumen, no lo pienso hacer, llegué hasta el capítulo 10 de la Carta a los Romanos. Yo les había dicho que los primeros 11 capítulos, según el estudio que veníamos haciendo, eran 11 capítulos para profundizar la vida en fe, en la fe con Jesucristo, en para quién era la salvación, cómo estaba ganada, para toda la tranquilidad y la seguridad que nos daba confesar que Jesús es nuestro Señor, eso lo dice Romanos capítulo 10. El capítulo 11, Pablo va a hacer toda una reflexión acerca del pueblo de Israel, que es muy importante. Es muy importante, a ver si lo encuentro, porque está hablando de cómo por aquellos judíos que negaron la vida, esto está todo en el capítulo 11, aquellos judíos que negaron la vida nueva que les venía a prometer el Mesías, Jesucristo, dice el versículo 11, 11:11 dice, el traspié de ellos, de los judíos, del pueblo elegido, permitió que la salvación llegara a los paganos. Y esto algún día despertará la envidia de Israel. Dice, si la falta de Israel dejó rico a todo el mundo, hoy esto es una realidad, Jesucristo está en todo el mundo, imagínate que Pablo lo decía en el año 50, 60, 70, si la falta de Israel, la falta está hablando de que lo entregaron, de que lo despreciaron, de que lo maltrataron, de que lo humillaron, hasta pagar el precio más grande y más denigrante de ese tiempo, que era la muerte y muerte en cruz, si esa falta dejó rico al mundo, si su fracaso parcial hizo ricas a las naciones paganas, los latinoamericanos estamos entre ellos, ¿qué no sucederá cuando Israel alcance su total perfección? Si seguís leyendo este capítulo 11, en el versículo 25 dice, una parte de Israel se va a quedar endurecida hasta que la totalidad de los paganos hayan entrado al plan de salvación de Dios. Lo estoy leyendo desde la palabra de Dios, ¿eh? Nunca lo había leído, me lo predicó mi sacerdote hace un par de semanas atrás, le pregunté dónde estaba y estaba justo en el medio de la carta que estábamos estudiando. Esto es muy importante. Hasta que todos los paganos no reciban la buena noticia de Jesús, un resto de Israel va a estar endurecido, según dice el apóstol Pablo, por revelación del Espíritu Santo. Hasta que todo Israel no crea en Jesucristo, no habrá segunda venida, según la palabra de Dios. Te lo estoy leyendo, porque por ahí me estoy metiendo en un problema, pero lo predicó mi cura así como te lo estoy diciendo, porque digo, por ahí me está escuchando un teólogo y dice, guarda con lo que estás diciendo, yo estoy interpretando primero la prédica que escuché y luego lo que leo acá. Una parte de Israel, esto es un verdadero estudio lo que te estoy diciendo, este versículo 25 es fundamental, una parte de Israel se va a quedar endurecida, sin creer en el Mesías,
hasta que la totalidad de los paganos hayan entrado al plan de salvación. Versículo 32 del capítulo 11. Dios hizo pasar a todos por la desobediencia a fin de ejercer con todos su misericordia. Si alguno, salvo alguna escasa excepción de santidad, vos y yo venimos de la rebeldía, venimos del mundo, venimos de la idolatría, venimos de los pecados, venimos de los deseos de la carne, venimos a hacer lo que se nos da la gana, y aún renovados por la fuerza de Jesús en su Espíritu Santo, muchas veces caemos en esa tentación. ¿Sí o no? También hay que ser justos. Algunos lo hacemos de manera consciente y otros de manera inconsciente, arrastrando insanidades, pero seguimos cayendo en las trampas de la Hola Lu, carne, ¿cómo andás? porque ¿Todo bien? venimos desde ese lugar. ¿Qué contás? Porque si bien somos ¿Cómo andan los liberados del chicos? pecado ¿Cómo andan original, ustedes? la carne es débil y muchas veces Escuchame, te mandaba mensaje porque te cae en quería lo que es la tentación y contar. comete pecado. O alguno de Estoy ustedes que está en vendiendo su mi casa me puede teléfono, decir el que no es iPhone, viste, pecado. yo tengo un iPhone 6. Eh, Dice bueno, Pablo si tenés en el idea de cuando 33, sale sigo me en el 11, interesa. ¿eh? Qué profunda es la riqueza, la sabiduría y la ciencia de Dios. Y la ciencia de Dios, quise decir. No se pueden penetrar sus designios ni comprender sus caminos. En efecto, ¿quién ha conocido jamás lo que piensa el Señor? ¿Quién puede hacerse consejero suyo? ¿Quién ha podido darle algo primero a Dios de manera que Dios tenga que pagarle? Todas estas preguntas que se hace el apóstol son toda una cuestión de necedad de aquellos que creen que tienen control de su propia vida y que pueden darle algo primero a Dios de manera que Dios tenga que pagarle. No existe. Vos y yo dependemos del plan de Dios. Incluso yo lo he contado en otros vivos. Vos y yo estamos compartiendo este vivo. A ver, déjame ver cuántos somos. Vos y yo, cada uno de los 40, más los que después lo vean diferido, vos y yo estamos compartiendo este vivo por la misericordia de Dios. Yo nací de 6 meses y 20 días con un hermano mellizo y el médico dijo que yo me iba a morir. Yo quiero suponer que en este espacio estarían o Andrés, o Rodrigo, o Oscar, o Cristian predicando la palabra de Dios. Pero vos y yo somos un milagro de Dios. ¿Quién puede darle algo primero a Dios si Él nos dio todo con anterioridad? Romanos 11, 35. Y el 36 deja con claridad y con certeza algo que tenemos que ir a compartir en nuestras comunidades para que no se malinterprete el mensaje del Evangelio. En verdad, todo viene de Él, ha sido hecho por Él y ha de volver a Él. A Él sea la gloria para siempre. Amén. ¿Por qué lo digo? Porque después pasa que el catequista, que el predicador, que el músico se quiere garantizar la gloria diciendo esto salió buenísimo, qué lindo, gloria a Dios, pero en su interior cree que lo hizo bien. Y al final es Colosenses 3:23. Yo no quiero ninguna gratitud porque todo quiero hacerlo como si fuera para el Señor. Por cierto, ¿no? En la semana algunos me agradecían el estudio. Por cierto, también lo hago de manera pública. Agradezco a todos los que han hecho alguna ofrenda monetaria. Por supuesto que si estás en tu casa y querés ofrendar, podés ponerlo acá abajo y alguno de nosotros te contacta, ¿no? Podés poner, me gustaría ofrendar para la obra Renova desde cualquier parte del mundo. Lo más probable es que yo te contacte de manera directa, pero lo que digo es, me daban gracias por mi tiempo. Y en realidad, yo por supuesto que las acepto, porque es una acción de gracias de hermanos, pero la realidad es que yo lo hago para el Señor, y ahí vos sos bendecida, vos sos bendecido o vos recibís parte del Evangelio de la Buena Noticia. Este capítulo 11 es fundamental, es el cierre de los otros 10 anteriores que nos dieron una profundidad, una certeza, una seguridad en el Espíritu de Dios que antes no teníamos. ¿Y por qué yo me pongo en el mismo lugar que vos? Porque la particularidad que tiene este humilde servidor de la palabra es que no estudié, crezco con vos. Muchas cosas sí las tengo marcadas. Mirá mi capítulo 12, está recontra marcado. Este es el capítulo 12, ahí te lo muestro. Pero muchas otras no las tengo marcadas. Y las voy creciendo, las voy meditando y vamos creciendo en oración, vos y yo, de manera mutua, desde nuestros hogares. No sé si vieron que acá arriba en el vivo tengo a la Virgen de la Medalla Milagrosa, me la regalaron algunos hermanos de Renova para mi cumple. Si tenés una virgencita por ahí, tráela. ¿Por qué? Porque María, yo tengo acá una que siempre te muestro, siempre cerquita de mi lugar de oración, de mi lugar de la palabra, porque María ejerce el rol fundamental de la oración de intercesión para que a vos y a mí se nos abra el entendimiento, para que a vos y a mí se nos abra el corazón, para que Jesús penetre, ese es el verbo, entre de manera profunda en tu vida y en la mía con su palabra. Y su rol de oración e intercesión, por eso te digo mientras me escuchás que traigas a la Virgencita cerca,
solo para enfocar tu oración, ese rol de oración y de intercesión hará que los de tu familia se acerquen a Jesucristo. ¿Quién puede decir amén? Ese rol de intercesión hará que tus vecinos o tus compañeros de trabajo o tus amigos se acerquen a Cristo. Y vos decís, ¿es necesario que ellos se acerquen a Cristo? Mira, si vamos a reducir o a licuar el mensaje del Evangelio a la minoría, estamos al horno. No, bueno, que cada uno tome su camino. Total, Dios es misericordia. En algún momento los va a cruzar. No, 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 no. El rol del discípulo es orar incesantemente por otros y predicar la buena noticia. Porque nadie tiene ganado la vida. Nadie sabe si muere hoy, mañana o dentro de 30 o 40 años. Que Dios me conceda, tengo 44, mínimo 40 años más de vida. Que por cierto, también que me regale la gracia, por ahí vos me estás viendo, Edith, cuando yo tenga 40 años más, que Dios me dé la gracia de estar con pocos dientes, estar todo con el pelo blanco y que yo pueda seguir compartiendo desde mi sabiduría de anciano las cosas que Dios hizo en mi vida, siempre con la palabra de Dios abierta. Que Dios nos conceda esa gracia. Y si me toca partir antes, alguien lo hará en mi lugar, por un concepto de inspiración, por un concepto de sanidad y santidad. Alguien siempre predicará la palabra de Dios con denuedo, con la certeza y la seguridad y con la valentía que solo el Espíritu Santo puede dar, y hará que otros entiendan, comprendan con todos los santos y reciban con fe la vida nueva que Jesucristo nos quiere regalar. No un Jesucristo de novela. Estoy mirando una serie, vieron que se las recomendé a varios. ¿Sí? Se llama El Elegido, está en una app. No es el Jesús histórico que está metido ahí en los actores, que parece muy real, ¿eh? No es el Jesús de las estampitas, ¿eh? Es el Jesús que toma como lo que es la segunda persona de la Trinidad, una persona, toma las riendas de nuestra vida y por el Espíritu Santo nos guía como un barco donde el timón anda de manera correcta, y si uno quiere que vaya al este va al este, y si uno quiere que vaya al oeste va al oeste. Vos y yo necesitamos entregarle nuestra vida al Señor. Así nuestra vida cristiana cambiará radicalmente, de un día para otro. Es más, puede cambiar mañana mismo. Mirá lo que tengo acá, ya que te hablé de timón. Lo guardé el otro día. Nuestro escudo, el escudo de Renova, ¿lo viste? ¿Sí? Tiene que ver con esto, ¿no? Que Jesucristo es el que maneja este barco. En mi caso, en este que me regalaron Moni y Pauli, por los cuales pido oración siempre, me lo regalaron en una de las fiestas de Renova, la última fiesta que se puede hacer de manera presencial, y el versículo que eligieron se los comparto. ¿Sí? Alguno capaz que lo quiere anotar. Proverbios 23-26. Dame, hijo mío, tu corazón, y tus ojos tendrán placer. Dice, Proverbios 23-26. Dame, hijo mío, tu corazón, y tus ojos tendrán placer en mis caminos. ¿Qué más puedo pedir o esperar que darle a Dios mi corazón para que Él guíe mis caminos? Para que yo pueda ver con claridad hacia dónde tengo que ir. Y vos decís, che, Diego, ¿y es fácil? No, no es fácil, ¿no? Y como no es fácil, los últimos capítulos en este cierre de la carta a los romanos, la verdad que no pensé de qué voy a hablar la semana que viene. Che, ¿quieren poner algo ahí? ¿Sugerencias? ¿Algún libro que les gustaría que toque? Puede ser, ¿eh? Después que estamos dando su palabra con Cristian, con José en este caso, porque lo hemos dado el año pasado con Martín, con Franquito, con Oscar tantas veces, estoy casi preparado para cualquier libro, ¿eh? Mentira, pero generalidades sí puedo de cualquier libro. Es más, creo que había un especial de Apocalipsis, si no te recomiendo que lo vayas a buscar a la lista de reproducción, una explicación que tuve que crecer y que fue magistral en crecer, digo, aprenderla acerca del Apocalipsis, probablemente uno de los libros más difíciles de predicar. Siempre digo que Primera de Macabeos y Segunda de Macabeos se la dejo a Andrés Castillo, igual que el libro de los números. Le digo, estos libros son para vos, Andy, que vos sos un tipo de profundidad. No te recomiendo la lectura solito de esos libros que son, o lamentaciones, que son tan difíciles de captar y de percibir. Eh, ¿Difícil o fácil? Bueno, difícil. Me voy a tomar estos últimos 20 minutos para hablar que en los últimos 5 capítulos aparecen una cantidad de consejos del apóstol Pablo para vivir como una verdadera comunidad cristiana. Por ejemplo, en el capítulo 12 hay 19 consejos que por más necesito un vivo para el capítulo 12, que no sé si tengo ganas de hacerlo. Podría ser el de la semana que viene.
No, pero te tiro un par de cosas que marqué. Lo tenés abierto ahí en la Biblia, capítulo 12. Versículo 2. No, no, pará, versículo 1. Les ruego por la misericordia de Dios que se entreguen ustedes mismos como sacrificio vivo y santo que agrada a Dios. Este es nuestro culto espiritual. Pablo, que dice que vos y yo somos el culto que le agrada a Dios. ¿Te acordás cuando yo te decía que no hay discípulo que preste, no existe el verdadero discípulo de Cristo que no presente un sacrificio que agrada a Dios sirviendo a los demás? Acá está. Y vos decís, che, ¿el culto no ir a misa? Sí, pero también somos nosotros mismos. ¿Y qué es un sacrificio vivo y santo que agrada a Dios? Que vos apartes un tiempo en la semana para orar por tus hermanos, que vos apartes unas horas en la semana para servirlos en tal o cual grupo, o yendo a Cáritas, o yendo a algún barrio a dar un servicio. Culto espiritual a Dios somos vos y yo, versículo 1 del capítulo 12. Versículo 2, empiezo a tirar rápido, ¿eh? Me vas a acordar de los principios de su palabra, de compartimos palabras que tiraba, y voy a tratar de hacerlo para meter todo lo que pueda de este capítulo 12. Versículo 2. No sigan la corriente del mundo en que vivimos. Transfórmense por la renovación de su mente. Así sabrán ver cuál es la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. ¿Qué es lo que para Él es bueno? ¿Qué es lo que para Él es agradable? ¿Y qué es lo que para Él es perfecto? Para eso necesitas discernimiento espiritual. Porque para vos hay cosas que son buenas, pero para Dios no lo son. El que bebe en exceso, tomo uno de los excesos, toma cualquiera de los que se te ocurra, el que toma bebidas en exceso, para él es agradable, se cree un genio, le da libertad, pero ¿cómo a Dios le va a agradar que alguien corrompa su propio cuerpo? Cualquier exceso corrompe el cuerpo, ¿eh? ¿Cómo a Dios le va a agradar eso? Bueno, pero a la persona le agrada, y bueno, obvio, hay libre albedrío, haz lo que te dé la gana, pero no vengas a decir que Dios te lo permite. Este tema de jóvenes es muy complejo, ¿no? Nos pasaba mucho cuando éramos jóvenes. Los excesos, lo que miramos, lo que dejamos de mirar, en qué gastamos el tiempo, en qué lo invertimos. Mucha gente invierte todo su tiempo en cuestiones personales y nunca tiene tiempo para compartir con los demás. Que Dios tenga misericordia de ellos. Yo tenía algunos conocidos. Que Dios tenga misericordia de ellos. Este versículo 2 es famoso por esto, ¿eh? La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Versículo 3, la gracia que Dios me ha dado me autoriza a decirle a todos ustedes que no se estimen demasiado a sí mismo, sino que dentro de lo prudente y cada cual sea consciente del lugar que Dios le ha señalado. Este versículo 3 tiene semejante profundidad porque aparece la falsa humildad que hace que los discípulos misioneros, los líderes laicos de la Iglesia Católica, pecando de falsa humildad, digan, no, yo no sé si estoy preparado, voy a dejar que lo haga otro. Y el otro dice que lo va a dejar que lo haga el otro. Y el otro que lo haga el otro. Pero no ven la segunda parte del versículo donde dice, y que cada cual sea consciente del lugar que Dios le ha señalado. Si Dios te eligió, si Dios te plantó, si Dios te sembró para que seas referente de 5, 10 o 20 jóvenes, cumplilo en el nombre de Jesús y con toda la autoridad que eso amerita. Si Dios te eligió y te envió para que seas referente de 10 matrimonios, cumplilo con toda la autoridad que eso amerita. Yo digo, pero yo prefiero hacerlo de manera humilde, quiero que la gente opine. Sí, sí, que opine. Quiero que sea sinodal, que escuchar a la gente. Sí, sí, sí. Pero no dejes de llevar la buena noticia en su manera completa, que es la palabra de Dios, con la firmeza, el denuedo que amerite la situación. Humildad, pero también certeza del llamado y hacia dónde vamos. Dice Pablo, ¿no? Después sigue, me adelanto un poquito, ¿no? Habla del cuerpo, esto ya lo hemos escuchado en otros libros del apóstol. Lo mismo nosotros, somos muchos y formamos un solo cuerpo en Cristo y dependemos unos de otros. Así, pues, dice Pablo, versículo 6, estoy leyendo del capítulo 12, sirvamos cada cual con nuestros diferentes dones. El que por don de Dios es profeta, que hable cuando le inspire su fe. El profeta que profetice. Que el diácono cumpla su oficio y que preste servicio. Que el maestro enseñe la doctrina. ¿Viste? Esto de, bueno, yo estudié, pero no sé si quiero prestar servicio. No, yo tuve un encuentro con Cristo, leí las palabras de Dios. Cada cual a su juego, dice Pablo. Y en el versículo 8 aparece el verbo inspirar, el verbo motivar, el que motiva a los demás que sea convincente, con mucha humildad.
espero a vos que estás mirando este vivo hoy, o que estás mirando este video en otro momento de tu vida, con mucha humildad, espero que si llegaste a casi el final, a este versículo 8, espero que el Espíritu Santo te hable a través mío, que yo sea lo suficientemente convincente para que vos dejes, rechaces, aborrezcas la vida del pasado, del pecado, del dolor, de la idolatría, que aceptes a Jesucristo en este tiempo y que cambies tu vida conviviendo, creyendo que la vida en comunidad es importantísima. Siempre lo cuento, cuando viene alguien y me dice, voy a dejar la comunidad en la parroquia, en la capilla o en Renova, yo le digo, está perfecto, ¿a dónde vas a ir? No, no sé a dónde voy a ir. ¿Qué parte no entendiste que no hay nada mejor luego de conocer a Jesucristo que tener una comunidad de hermanos cristianos que te apoyan en la oración, que conviven con vos, que te ayudan cuando tenés necesidades o que vos puedes ayudar cuando ellos tienen necesidades, y que el Espíritu Santo es el garante de esas primeras comunidades? Hechos capítulo 2, versículos 42 y siguientes. Entonces digo, ¿qué parte es la que no entendés? ¿Hasta dónde querés llegar? ¿A dónde querés ir? ¿Por qué te irías? ¿Por qué te apartarías? Cada uno, este versículo 8, el que motiva a los demás, que sea convincente. Asimismo, debes dar con la mano abierta, presidir tal o cual encuentro con dedicación y en tus obras de caridad mostrarte sonriente. Hace falta que te lo aclare lo de sonriente, ya te lo dije antes. ¿Cómo irradio la luz si no es por medio de una sonrisa? Haz este ejercicio en tu casa. Pone un emoji ahí que tenga una sonrisa, o pone amén por todo lo que te acabo de decir. Siguientes versículos, que el amor sea sincero. Te lo acabo de decir, versículo 9, aborrezcan el mal y cuiden todo lo bueno. En el amor entre hermanos demuéstrense cariño unos a otros, en el respeto estimen a los otros como más dignos. En el cumplimiento del deber no sean flojos, en el espíritu sean fervorosos, fervorosos. Es importante esto. Y sirvan al Señor en todo lo que hacen. Tengan esperanza y estén alegres. La esperanza y la alegría como sinónimo, sí, como reflejo claro del cristiano. En las pruebas sean pacientes, oren en todo tiempo, también te lo acabo de decir. Con los creyentes necesitados compartan con ellos, con los que están de paso sean solícitos. El 14, la locura del Evangelio. Bendigan a quienes los persiguen. Bendigan y no maldigan, dice Pablo, como si hubiera dudas. Versículo 15, alégrense con los que están alegres. Qué bueno, ¿no? Y lloren con los que lloran. Esta no sé si es tan fácil, ¿eh? ¿Sabes por qué? Porque en una fiesta podemos estar todos juntos, pero si antes de esa fiesta te enfermas, hay que ver quién falta a la fiesta y se queda con vos. Porque en una fiesta podemos estar todos juntos, pero si no hay verdadera hermandad, en el medio de un duelo del dolor hay que ver quién te escucha, quién te acompaña, quién te pregunta cómo estás. Dice Pablo, vivan en armonía unos con otros, no busquen las grandezas, sino vayan a lo humilde. Recordá esto, ¿eh? No peques de falsa modestia o de falsa humildad, ¿eh? No se tomen por unos sabios, no devuelvan a nadie mal por mal, y procuren ganarse el aprecio de todos los hombres. ¿Sabes que no lo marqué este 17? Márcalo, por favor, porque me parece importantísimo. Todo lo que dice es importantísimo, pero dice, no devuelvan a nadie mal por mal, la locura del Evangelio. Vos y yo estamos acostumbrados a devolver mal por mal. Cuando alguien nos desprecia, brota lo peor de nosotros. Cuando alguien nos ningunea, lo más malo de nosotros sale. Cuando alguien nos golpea o nos roba, nos sentimos ultrajados y nos sale mal por mal. La locura del Evangelio. Procuren ganarse el aprecio de todos los hombres. Esto ya lo dijo Pablo, lo va a volver a decir en los próximos capítulos, no sé si lo voy a reflexionar, los que me siguen en el estudio ya lo escucharon, porque ganarnos el aprecio de todos los hombres es mucho más fácil predicar la palabra de Dios. Es mucho más fácil compartir la buena noticia, porque predicar la palabra de Dios suena muy a predicador, viste, como con título, qué sé yo. Lo cambio. ¿Sí? No se da cuenta que no lo dije, ¿eh? Lo retrocedí, lo vuelvo a poner, pero como es un vivo no puedo pararlo. Es predicar la palabra de Dios, cambiémoslo por compartir la buena noticia que hemos recibido. Dice Francisco en Evangelii Gaudium, las buenas noticias tienden a comunicarse. Nosotros tenemos la mejor noticia del mundo y la hemos dormido, no la hemos comunicado como la teníamos que comunicar. Por cierto, me acordé de un audio, de un texto que me mandó Anabela esta mañana de Renova. Ojalá que, Anabela, esto te siga inspirando como la primera vez que me encontraste en uno de estos vivos, ¿no? Por cierto, es mi deseo para todo el equipo Renova, ¿no? Que nos podamos inspirar unos a otros,
crecer en ganarnos el aprecio de todos los hombres, no por vanagloria, no por vanidad, sino para poder compartir la buena noticia. Y para ganarse el aprecio de todos los hombres, o de toda una comunidad, bueno, hay que ser el primero que ame, el primero que sirva, el primero que respete, el primero que sea humilde, el que primeree, el que vaya primero en búsqueda del prójimo. Y alguno por ahí se retira del vivo porque dice, este evangelio me queda muy alto. En mi Biblia, en esta Biblia, en la de siempre, el capítulo 12 está en 2 hojas. Empieza acá y termina acá. La otra es que arranque estas 2 hojas. ¿Sí? Lo que pasa es que si las arranco, pierdo el capítulo 13 y pierdo el capítulo 14, y si las arranco, pierdo la mitad del 10 y pierdo el 11. La otra es que las arranque y viva bajo mi propio evangelio. No me quiero olvidar, en el capítulo 16, en el final, Pablo advierte severamente, como me queda poco tiempo, empiezo a tirar las cosas importantes. En el capítulo 16, Pablo advierte severamente, en el versículo 17 del capítulo 16, en el final, les ruego que tengan cuidado con esa gente que va provocando divisiones y dificultades. Al enseñarles cosas distintas a las que ustedes han aprendido, aléjense de ellos, porque esas personas no sirven a Cristo Señor, sino más bien a sus propios vientres. Y con palabras suaves y agradables engañan los corazones sencillos. Lo voy a poner acá arriba porque no lo puse. Esto es una advertencia para los manipuladores eclesiales. Lo voy a poner, ¿eh? ¿Por qué? Porque hay manipuladores en todas las áreas, en el área económica, en el área política, en el área cultural, hay manipuladores en nuestro ambiente laboral y también hay manipuladores eclesiales. Gente que o tiene alguna insanidad, como lo que la tiene la señora que está a favor del aborto y después entrega la comunión y dice, bueno, pero yo después me confieso, por eso sigo cumpliendo mi servicio. Bueno, tiene una insanidad porque no es natural, no es normal. El que predica vida y vida en abundancia, el que predica Jeremías, antes de que te formaras, yo te conocía, y antes que te formaras en el vientre de tu madre, yo te consagré, te dice el catequista, y después va a la marcha por el aborto. Bajo una bandera que le mintieron, ¿no? Porque la lucha por la defensa de las mujeres que se mueren es totalmente genuina, pero yo no puedo salvar una vida matando a otra. Entonces, si vos un catequista te predica eso y después lo ves en la marcha por el aborto o con el pañuelito verde, decís, y no te creo, me das manipulador. Pero decíselo con cariño, se va a ofender y probablemente incluso te insulte o se enoje. Pero la verdad que a ver, esto me lo decían en la semana, todos podemos tener doble testimonio. Me parece que algunos por ahí, digo, lo mantienen en la vida privada y ¿quién soy yo para juzgar al hermano? Lo que pasa es que algunos lo publican, te predican el evangelio y después te predican la muerte. Y aquí me fui al extremo, pero ahora voy a lo cotidiano. Muchas veces en nuestro rol de coordinadores, muchas veces en nuestro rol de servidores, nos creemos dueños de la parroquia, de la capilla o del ministerio y manipulamos todo a nuestro beneficio. Horrible, horrible, despreciable el comentario, despreciable la actitud. Si vamos a servir a Cristo, lo hacemos, si no, no tenemos obligación. Y entiendo que uno puede estar mal por tal o cual situación con el sacerdote, con el diácono, con la religiosa, el religioso o con otros hermanos laicos. Lo que no puedo llegar a entender jamás es una actitud de desamor contraria al Evangelio de Jesucristo. El problema de estudiar las cartas de Pablo es que te encontrás con la verdadera iglesia de Jesucristo, te encontrás con esa iglesia y estás al horno. Porque decís, primero estoy lejos, pero te lo dije hace un rato, ojalá el Espíritu Santo, escuchando este compartir pequeño y humilde, te dé luz y sabiduría para cambiar tus actitudes. El capítulo 13 habla de obedecer a las autoridades. Me voy a tomar de un testimonio, yo creo que es necesario leerlo. Me chatea una hermana y me dice, creo que hasta me tengo que ir a confesar toda una vida de odio, de rencor, de dolor, de maltrato por la clase política de mi ciudad, de mi país. Y leyendo a Pablo voy encontrándole la vuelta a la vida cristiana como Dios manda. Con ese testimonio te digo todo. En principio, las autoridades están, como dice Pablo en el capítulo 13, versículo 4, están al servicio de Dios para llevarnos al bien. Es necesario obedecer, no por miedo, sino en conciencia. Alguien les dio esa autoridad. En lugares de democracia se lo dio el propio pueblo. Y hay que obedecer esas líneas. Y hay que pagar impuestos.
Y hay que dejar que los otros administren sabiendo, esto también lo hemos aprendido en capítulos anteriores, que el único que juzga es Dios. Ni vos ni yo. Por más que vemos algunos actos de injusticia que decimos, la verdad que esto no da para más, tal o cual persona merece el castigo divino, merece la muerte. Bueno, todas esas cosas las tenemos que dejar a Dios. Me encanta ver a los políticos en mi país, muchísimos, de clase corrupta. Me encanta ver jurar por los evangelios, por los santos evangelios y por Dios, porque en ese juramento está el juicio. Y cuando no lo hacen, veo que algunos juran por muertos, juran por, o juran por nada, o juran por lo que sea. Estoy hablando del acto de la jura. Y cuando no lo hacen, igual vos y yo que somos tipos de fe, personas de fe, sabemos que igual Dios pedirá cuentas. Alegre por las buenas y cuentas por las malas. Porque después, viste, hay una cultura de una, sí, una cultura de como Dios es todo misericordia, viste, de igualar todo, viste. Uno que hizo muchísimas cosas buenas puede hacer muchas malas. Bueno, ojalá que eso valiera para vos y para mí. En realidad vos y yo tenemos un llamado a la santidad, a hacer todas las cosas buenas, por más que nos tilden de tilingos, de tontos, de chupacirios. Nosotros tenemos una aspiración a la estatura de Cristo. No me puedo dar ningún permiso, porque aspiro a la estatura del Maestro. ¿Vos te das permisos? ¿Quién puede decir amén? ¿Quién aspira a la estatura de Cristo? Aquel que, esto lo decía esta mañana también, ¿no? Aquel que nos primerió, que primero salió a buscarnos, que nos bendijo con anterioridad que a todo el resto. A Él aspiramos. Pero porque ese amor que Él nos dio al principio de esta historia de relación con el Maestro, con Él, de persona a persona, no de estampita a persona, sino de persona a persona, ese amor pagado a precio de sangre y por la gloria del Padre, eh, con la vida eterna, con la victoria eterna, quiero decir, en el día de la resurrección, ese amor a aquellos que lo hemos conocido, sabemos que no tiene ningún precio. Y yo no puedo negociar, a veces equivocarme, a veces portarme mal, a veces pecar y a veces no. Obvio, tengo mis debilidades, creo que vos tenés las tuyas y vamos creciendo en esas debilidades. También les digo en el vivo, ¿no? Señora, si usted cree que está en una perfecta santidad, tenga cuidado a ver si la viene a buscar Dios por tanta santidad. Mucho examen de conciencia, mucha oración, mucha revelación. ¿El pecado más difícil de encontrar cuál es? ¿Es el de pensamiento, el de palabra, el de obra o el de omisión? Guarda con el de omisión, porque creemos que estamos haciendo todo bien y pudiendo bendecir a mucha gente miramos para otro lado. Omitimos darle lo mejor. Por eso digo mucho examen de conciencia, mucha oración, mucha mirada interior para que nuestra luz que sea irradiada para los demás sea cada vez más parecida a la de Jesucristo. El capítulo 14 es impresionante. Es el capítulo donde Pablo dice, sean comprensivos con los de conciencia más débil en vez de criticarlos. ¿Quién eres tú para criticar al sirviente de otro? Dice el versículo 4. El que distingue entre los días lo hace por el Señor. El que come lo hace por el Señor. El que no come también lo hace por el Señor y le da gloria a Dios. Venimos de Él, vivimos por Él, con Él y a Él volvemos. Es un capítulo cargado de enseñanzas de servicio a los que aún no han conocido a Dios o que habiéndolo conocido son tan frágiles, tan nuevitos, que no están comiendo comida sólida. Recién están tomando, como en palabras de boca del apóstol Pablo, están tomando una mamadera, están tomando leche espiritual y alguien los tiene que acompañar. ¿Quiénes son esos alguienes? Bueno, en principio vos y yo que nos estamos nutriendo de la palabra de Dios. Dice el versículo 13, tratemos de no poner delante de nuestro hermano algo que lo haga tropezar o caer. Esto tiene que pasar en tu parroquia, en tu capilla. Yo sé y estoy seguro en el Señor Jesús que ninguna cosa es impura por sí. Pero si causa pena a tu hermano por un alimento, eso ya no es amor. Si vos apenás a tu hermano por una actitud, ya no es amor. Si vos lo maltratás, ya no es amor. Si vos lo despreciás, ya no es amor, dice Pablo. El reino de Dios no es cuestiones de comidas o bebidas, dice Pablo, son cuestiones secundarias o de cuestiones materiales, es justicia, paz y alegría en el Espíritu Santo. Con él es fundamental este versículo, Romanos 14, 17. Justicia, paz y alegría en el Espíritu Santo. No más cuestiones materiales. Vos y yo no podemos discutir por un programa de la catequesis familiar. Vos y yo no podemos discutir por qué canciones cantar en misa. Cantemos las mejores, las que den mayor vida
a esa celebración tan hermosa que es la misa. Vos y yo no podemos discutir si predicamos romanos o hebreos. Prediquemos la palabra de Dios, pongámonos de acuerdo, cedamos. Dice el versículo 19 para tu parroquia, para tu capilla, para tu comunidad. Busquemos, pues, lo que contribuye a la paz y nos hace mejores a todos. Esto vos se lo podrías compartir. Cortá con este vivo en un ratito, no te vayas, que ya terminamos. Y decir, Romanos 14, 19 dice esto, ¿por qué no construimos esto en nuestra comunidad? Tiene que ver con eso. Y a lo sumo, si tuviste que ceder, si tuviste que sacrificarte, si tuviste que llorar y lo estás haciendo en tu casa, claramente es el versículo 22 de este capítulo 14. La convicción que tenés debes guardarla para ti mismo delante de Dios. Ahora hay una relación de intimidad con Dios. Y continúa el capítulo 15, que tiene una continuidad con el 14. Nosotros, mira qué lindo que el Espíritu Santo diga esto de nosotros, los fuertes en la fe, debemos cargar las debilidades de los que no tienen esta fuerza. Y sabemos que todo, versículo 4, y sabemos que todo lo escrito en tiempos pasados, Pablo está hablando del Antiguo Testamento, pero también de lo que había sucedido. Recordad que Pablo no conoció a Jesús, se lo contaron todo. Es como si Pablo hubiera leído los 4 evangelios uno atrás del otro para entender rápido la revelación de lo que había sido Jesucristo en su paso aquí en la tierra. Sabemos que todo lo escrito en tiempos pasados, esto es muy importante, estoy leyendo el versículo 4 del capítulo 15, se escribió para nuestra instrucción a fin de que mantengamos firme la esperanza en la palabra de Dios, mediante la constancia y el consuelo que infunden las escrituras. Constancia para vos y yo que somos débiles y fracasamos en muchos intentos. Por ahí vos estás ahí en tu casa y decís, digo, hace 10 años que intento crear un grupo de jóvenes en la parroquia y no salen. Pedinos ayuda, hagámoslo juntos. Porque la constancia enraizada, que tiene raíz en la roca firme que es Jesucristo, en la palabra de Dios, produce vida nueva. Lo estoy leyendo del versículo 4. Dice, mediante la constancia que infunden las escrituras y mediante el consuelo que infunden las mismas. Entonces, esto no lo dice la palabra, te lo digo yo. ¿Por qué la palabra dice que lo escrito está para consolarnos? Porque nadie dijo que cargar la cruz de Jesucristo era un tema sencillo. El que quiera seguirme, que tome su cruz, que me siga. ¿Tenés cruces? ¿Hay alguien enfermo en tu familia? ¿Necesitan un trabajo nuevo? ¿Necesitan trabajo en tu historia, en tu familia? ¿Algún hijo está en la droga, en algún vicio? ¿Tenés una mala relación con tu esposo? ¿Tus hijos necesitan ayuda? ¿Con tu esposa? ¿Alguien te maltrató en este tiempo? ¿Perdiste la esperanza en el medio de la pandemia? El consuelo es infundido, es dado. ¿Qué verbo usa tu Biblia? ¿Me lo decís ahí? En el versículo 4, el consuelo que infunden las escrituras. El consuelo es dado, es directamente otorgado al ser humano, a la persona, por medio de la fe en la palabra de Dios. Y ahí vos no podés decir otra cosa que amén. Estés pasando por lo que estés pasando. Dice Pablo en el versículo 9, por su parte los paganos deben dar gracias a Dios por haberles tenido misericordia. Los paganos tienen que darle gracias a Dios. Pablo va a decir, los paganos tienen que ofrendar para la obra de evangelización que está sucediendo en el pueblo de Israel. Los paganos tienen que dar su ofrenda en tiempo y en dinero. No los paganos que se han convertido, los que han conocido a Cristo. Vos y yo éramos paganos. Nuestro mundo es pagano, no conoce a Dios. Y el que lo conoce porque lo trae por tradición, pero no conoce el poder, la revelación, la fuerza del Espíritu Santo. No conoce que en el servicio a Jesús hay un motivo para darle gloria y es alegría y plenitud, como dice Romanos 15, 17. Y luego Pablo va a decir, es necesario que ofrendemos tiempo, dinero, dones y talentos para que otros conozcan la buena noticia. Para los saludos finales, y así me despido, digo, ¿no? Es terminando esta carta en el capítulo 16, Pablo dice en el versículo 19, ustedes son muy obedientes, como todos lo saben. No sé cuál es tu realidad, pero claramente la obediencia es una virtud regalada de parte de Dios. Y por eso me alegro, dice Pablo en el 19. Quiero, sin embargo, que estén siempre listos para hacer el bien
y para evitar el mal. ¿Cómo? Que estén siempre listos. Siempre listos. Decía hoy en un ratito de compartir con Andrés en Instagram. Anda a buscarnos en Instagram, ¿eh? ¿Sí? En Instagram Renova Más, podés ver algunas prédicas, algunos pequeños videos. Siempre listos para hacer el bien y siempre listos para evitar, para rechazar, para aborrecer el mal. Ya con esto, incluso solo con este versículo podríamos tener todo el resto para caminar. Lo que pasa es que la única forma de hacerlo, de lograrlo, es por medio de la presencia del Espíritu Santo y que uno puede tener un antes y un después. Si no, lo natural es que el ser humano acepte el mal, acepte lo que el mundo propone, acepte las obras de la carne, pero también nos viene diciendo Pablo que todas esas cosas nos llevan a la muerte. El salario, el precio, lo que nos paga la carne, las obras de la carne, es la muerte. En cambio, lo que nos paga el futuro, la revelación, lo que algún día va a llegar en las obras del Espíritu, es la vida eterna. Amén. No me queda mucho más que eso. Y vamos a cerrar este espacio de compartir leyendo en formato de oración Romanos 16, del 25 al 27. ¿Sí? Nos volvemos a ver el martes que viene, por supuesto, con alguna otra novedad. Después voy a ver, como no estoy el vivo, lo tengo en la computadora, voy a ver si han dado alguna sugerencia de con qué seguir. Romanos 16, 25 al 27. Hacemos juntos esta oración, vos ahí en tu casa, yo aquí. Dice Pablo, gloria a Dios. Él tiene poder para fortalecerlos de acuerdo con la buena noticia que yo les proclamo, anunciando a Cristo Jesús y revelando un plan misterioso mantenido oculto desde los tiempos más antiguos, pero que acaba de revelarse y los libros proféticos lo llevan al conocimiento de todas las naciones, conforme a la voluntad del eterno Dios, para que ustedes se sometan a la fe. Demos gracias a Dios, dice el versículo 27. Gloria a Dios, el único sabio, por medio de Cristo Jesús, para siempre. Amén. Oramos con el equipo Renova. Todos los días a las 3 de la tarde rezamos el rosario por Zoom. Los martes hay grupo de oración. Chateame por privado y te lo cuento ahora. 6:30 a 8 están Rodrigo y Florencia con el grupo de oración abierto por Zoom. Oramos por tus intenciones. Gracias por ser parte siempre de estos compartires. Y particularmente te pedimos oración por los que están enfermos y necesitados en esta gran familia Renova, no solo aquí en Argentina, sino en distintas ciudades del mundo. Creo que a veces te lo digo, ¿eh? Si llegaste hasta el final podemos ayudar en tu parroquia, en tu capilla, en tu decanato o en tu diócesis, solo contactanos por WhatsApp o por Facebook y con mucho gusto vamos a compartir y crecer para poder crecer en la obra de evangelización allí en tu parroquia, tu capillita o en tu catedral. Si sos servidor de una catedral, hacémelo saber, ¿eh? De cualquiera de las catedrales que hay en nuestro país. Que Dios te bendiga. Será hasta el martes que viene. Vieron que estoy a las 4 de la tarde. Lo volví a cambiar, es de 4 a 5 de la tarde. Aquí vamos a estar con Compartimos Palabra. Un abrazo fuerte. Bendiciones.